Bueno, vamos a probar cómo nos va grabando así. Es posible que si lo están escuchando con audífonos salga solo por un lado. Es posible. Pero voy a estar haciendo pruebitas. Estoy cambiando un poco el sistema para ver si se puede ver o escuchar un poquito mejor. Vamos a hablar hoy de Segunda de Corintios en los capítulos 9, 10 y 11 para ponernos al día, y mañana seguiríamos ya con los últimos dos que son 12 y 13 y terminamos en Segunda de Corintios. Pero bueno, estos tres capítulos son corticos, el 11 es un poquito más largo, pero también habla de cosas muy puntuales. El capítulo 9 habla de, en parte también de las ofrendas. Veníamos del capítulo 8 también a hablar de las ofrendas, de cómo se tenía que dar y con qué corazón se daba. Aquí seguimos un poco el tema y recordemos que el contexto es que la iglesia de Corinto estaba preparando una ofrenda para la iglesia de Macedonia. Em, hay tres puntos en específico que resalté, y es el primero, es un versículo que em, es como muy recurrente en las iglesias, y es como el que siembra escasamente, escasamente va a cegar, y el que siembra en abundancia, abundantemente va a cegar. Y es cierto. Entonces aquí habla un poco de la escasez, y para mí en este caso lo que está hablando no es de una escasez física, no está diciendo es que usted dio menos que este, sino él está hablando de una escasez de corazón. Escasez de corazón es, como les decía también en el video anterior, em, digamos, cuando la viuda, bueno, cuando la señora pobre fue y dio en el alfolí las dos monedas que tenía, ahí había abundancia de corazón, aunque solo habían dos monedas, porque ella sintió dar lo que tenía, aunque era todo lo que tenía. Eso por un lado. Y también habla de que, como les decía, el escaso de corazón va a cegar escasamente. Y es, si yo tengo la posibilidad, o ni siquiera, supongamos que estamos hablando del diezmo, si yo tengo para dar mi diezmo y prefiero dar una parte o no darla, y simplemente gastármela en otras cosas, eso es escasez de corazón, y vamos a cegar escasamente. Ahora, lo mismo al revés, pero nosotros no estamos dando, y eso es importante tenerlo en cuenta, que cuando nosotros ofrendamos o cuando diezmamos, no damos porque sea una imposición, ni porque querramos algo a cambio. Nosotros no ofrendamos diciendo como listo, yo te doy aquí 200 barras, pero espero para el otro mes que me lleguen 800. No funciona así. Nosotros ofrendamos y le damos al templo primero por amor y por obediencia, que son fruto del Espíritu Santo. Dentro del fruto del Espíritu Santo que están eh, paciencia, paz, benignidad, amor, fe, bla, 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 etcétera, etcétera. Son como 12. Dentro de esos está la obediencia y el amor. Entonces, es parte del fruto del Espíritu. Cuando tenemos y estamos permeados por el Espíritu, podemos entregar esa ofrenda, digamos, de la forma correcta. Y por último, la ofrenda, eh, tenemos que ser muy conscientes de lo que es la ofrenda. La ofrenda es un acto de obediencia, sí, es un mandato que deja la palabra, pero es una forma de contribuir a la iglesia. La iglesia no se sostiene, eh, sí se sostiene por obra del Espíritu Santo, pero por la obra del Espíritu Santo en cada una de las personas que están ahí. La iglesia no se sostiene de palabras bonitas y no se sostiene de que la gente vaya. La iglesia se sostiene de dar, y resulta que en las iglesias no solo trabajan los pastores, sino más personas. Y hay que hacer inversiones y hay que arreglar cosas que la gente daña. Para eso, todo para esas cosas se utilizan los diezmos. No para que el pastor, bueno, depende de las iglesias, pero no para que el pastor se la gaste y se la disfrute. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que, claro, cuando estamos ofrendando, no solo estamos dando a la iglesia, ya
contribuyendo al crecimiento y a la construcción del templo, sino que también estamos haciendo una acción de gracias a Dios. Funciona como acción de gracias hacia Dios. Ahora, en el capítulo 10 hay 4 puntos importantes. Ahí Pablo habla de que, digamos, como un poco de las dificultades em, que ha tenido él y que han tenido la iglesia de Corinto. Entonces él empieza diciendo que andamos nosotros entre la carne, pero no según la carne. Y aquí me gustaría dar un ejemplo, y hace poquito vi un video que decía, em, Dios no está buscando que nosotros hagamos una liga de fútbol cristiana. Eso ya se lo había contado a Brian. Una liga de fútbol cristiana, o que hagamos un concierto cristiano, o que hagamos, em, yo qué sé, 1000 ejemplos que se pueden dar dentro de deportes, arte, lo que sea. Dios lo que quiere es que haya un cristiano siendo luz en el fútbol del mundo. Lo que Dios quiere es una banda cristiana siendo luz en un concierto del mundo. Porque no servimos para hacer luz dentro de la luz, servimos para hacer luz dentro de la oscuridad. Entonces tenemos que andar en medio de la carne, pero no nos regimos según la carne, no hacemos caso a lo que dice la carne. Nosotros nos regimos, perdón, según lo que manda la palabra y lo que manda el Espíritu Santo. Entonces, basados en eso, seamos como muy conscientes de que no podemos escondernos de las cosas que pasan en el mundo. Al contrario, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que inmiscuirnos en eso para poder ser luz en algún punto. Siguiendo un poco más adelante, dice que nuestras armas, este también es un versículo súper mega conocido, que nuestras armas no son físicas, sino son para derrumbar argumentos y para destruir como murallas y barreras mentales, y al contrario para instruir en obediencia. Nuestras armas son básicamente la palabra y la oración. Esas son nuestras principales armas como cristianos. Y, y pues es muy claro que veamos para qué sirven las armas. No sirven para juzgar, no sirven para señalar, no sirven para más vainas, sino para derrumbar argumentos. Ese es nuestro argumento. Y para instruir en obediencia a las personas que están fuera de la obediencia. Un poquito más adelante habla de integridad. Y esto también es un punto importante. Que dice que así como nosotros, está hablando él de que las cartas que él enviaba son muy duras y que algunos pensaban que él era como muy laxo estando presente ahí. Y lo que él decía es que pues las cartas eran para redarguir de cierta forma, pero que él era la misma persona y estaba como exhortando a la iglesia a que así como fueran en las cartas, que el símil a hoy en día sería así como somos en redes sociales, así como somos en Instagram, en WhatsApp, en lo que sea, también seamos en la presencia. Y eso habla de integridad. Es decir, hay mucha gente que es muy valiente, digámoslo así, em, basada en que está respaldada por una pantalla y que nadie lo está viendo de frente, pero cuando va a defender sus argumentos en persona le cuesta. Entonces procuremos siempre ser muy íntegros y no decir cosas que no vamos a cumplir. Y también no hagamos cosas en internet o en chat, hagamos o digamos cosas que no vamos a hacer en público por o por vergüenza o por falta de coraje. Por cualquiera de las dos está mal. Eso por otro lado. Y ya para terminar este capítulo, me gusta mucho que termina él diciendo que todo lo que ha pasado en la iglesia de Macedonia, en la iglesia de Corinto, perdón, em, él se gloría y en todo el capítulo va diciendo yo me glorío y yo me glorío de esto y me glorío de lo otro, y al final él aclara que no se está gloriando de su obra, de lo que él ha hecho por sí mismo, sino de la obra de Dios por medio de él. Y esto es importante. No es que gloriarse esté mal, que mucha gente cree como que
todo lo que nosotros hagamos es vanagloria, de decir como, em, no sé, por ejemplo, decir como, uy, es que cuando yo entré a la iglesia era un man muy tímido y hoy en día soy un man muy distinto, mucho más abierto, comparto con las personas, tengo habilidades sociales. Y ahí es como podría ser el punto de, "Ush, mire cómo he mejorado yo, me tocó obligarme", o el punto de decir, mire lo que ha hecho Dios en mí, ese es mi testimonio. Ahí hay una diferencia entre gloriarse de lo que estoy haciendo yo por mí mismo o gloriarme en la obra de Dios y en lo que Él está haciendo en mí. Y el capítulo 11, eh, hay un par de datos históricos que me parecieron chéveres y digamos yo desde la primera epístola he sentido mucho que Pablo era un man muy duro en general, como muy mal geniado. Y le estaba hablando con los pastores y con algunos otros líderes y decían como, no, pues es que nosotros al contrario sentimos que Pablo era un man como muy amoroso y no sé qué. Y yo dije, pues siempre he pensado que sí, era un man muy amoroso para con sus discípulos, pero sin embargo también era un man como muy estoico. Y me recuerda mucho a mí. Yo no soy especialmente abierto con las personas o con la gran mayoría, pero sí demuestro mi amor de muchas otras formas. Y eso me pareció curioso y él mismo lo ratifica en este capítulo que dice que a pesar de que es tosco de palabra, es grande en sabiduría. Y eso me pareció chévere, como de que él reconoce que es un man muy duro y que es un man muy tosco, pero que igual tiene cosas que darle, que su forma de demostrar el amor a la iglesia es por medio de la sabiduría y de las enseñanzas. Una parte que me pareció también muy, muy chévere, muy importante, es que él habla de las cosas que ha tenido que sufrir en el ministerio y se queja, digamos, de cierta forma de la iglesia, porque él dice, eh, ustedes a los que están afuera les toleran X y Y cosas, toleran que les roben, toleran que los calumnien, toleran que desobedezcan, etcétera, etcétera, pero a mí no me toleran eh, que sea tosco o que sea blando o que sea X o Y cosa. Y eso me pareció interesante, porque si nos ponemos a mirar la iglesia hoy en día, eso es lo que estamos haciendo. Al mundo le toleramos la homosexualidad, al mundo le toleramos el aborto, al mundo le toleramos eh, la, la concupiscencia, la fiesta desenfrenada, las drogas, el alcohol. En el mundo estamos tolerando un montón de cosas y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a todo eso. Pero cuando alguien hace algo dentro de la iglesia y cuando pasa algo, es de una señalar. Y nosotros mismos como cristianos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Y es como, ¿por qué somos tan laxos en lo que está pasando afuera y por qué somos tan rígidos en lo que está pasando adentro si son nuestros hermanos los que están ahí? Y no estoy hablando de ser permisivo, estoy hablando de ser amoroso. Y para terminar ya, em, conectando un poco con lo que hablaba en el capítulo anterior, Pablo dice que se gloria en su debilidad. Y lo conecto con otro versículo que no me acuerdo la cita ahorita, pero dice que Dios se perfecciona en nuestras debilidades, se hace más fuerte en nuestras debilidades. Y eso me parece chévere, porque ahí está ratificando que en lo que Él se está gloriando, y vuelvo a poner el ejemplo de antes, yo me glorío en que era un man muy introvertido, porque en eso se perfeccionó Dios y me convirtió en una persona diferente. Él se gloria en su debilidad para demostrar que el Señor se perfecciona en esas áreas débiles. Y ya, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana con los siguientes 2 capítulos. Un abrazo.